Enzimas y energía de activación. Una sustancia que acelera una reacción química y que no es un reactivo se llama catalizador. Los catalizadores de las reacciones bioquímicas que suceden en los organismos vivos se conocen como enzimas. Las enzimas realizan la tarea fundamental de disminuir la energía de activación, es decir, la cantidad de energía libre que se debe agregar a una reacción para que ésta comience. Las enzimas funcionan al unirse a las moléculas de reactivo y sostenerlas de tal manera que los procesos que forman y rompen enlaces químicos sucedan con mayor facilidad. Aclaremos un punto importante: las enzimas no cambian el valor de la energía libre de una reacción, es decir, no cambian si una reacción libera o absorbe energía, en general. Esto es porque las enzimas no afectan la energía libre de los reactivos o los productos. En cambio, estas disminuyen la energía del estado de transición, un estado inestable por el que se deben pasar los reactivos para convertirse en productos. Tal que podemos observar en el punto más alto de la gráfica es el estado de transición. Sitios activos y especificidad del sustrato. Para catalizar una reacción, una enzima se pega o se une a una o más moléculas de reactivo, a modo de rompecabezas. Esta molécula son los sustratos de la enzima. En algunas reacciones, un sustrato se rompe en varios productos. En otras, dos sustratos se unen para crear una molécula más grande o para intercambiar partes. De hecho, para cualquier reacción biológica, probablemente exista una enzima para acelerarla. La parte de la enzima donde se une el sustrato se llama sitio activo, tal que podemos ver aquí. Tenemos que estas casitas rojas son el sustrato y esta parte verde son las enzimas. Es la enzima. Una vez que el sustrato esté junto a la enzima, se crea el complejo enzima-sustrato. No obstante, este sitio activo se puede saturar. La cinética enzimática. La cinética enzimática es el área de la bioquímica que determina la velocidad de las reacciones enzimáticas y los factores que la afectan. Entre los principales factores que influyen en las reacciones enzimáticas tenemos la temperatura, la cual incrementará la energía cinética, por ende, el movimiento en el proceso de producción. La temperatura estable se encuentra en un rango entre 45 y 55 grados centígrados. No obstante, a temperaturas elevadas, debido al carácter proteico de las enzimas, estas tienden a desnaturalizarse y por tanto perdiendo actividad catalítica. Otro factor es el pH, el cual tenemos un pH óptimo entre 5 y 9. Si una enzima es expuesta a valores extremos de pH, esta se desnaturaliza debido a su carácter proteico. La concentración de sustrato también es un factor a considerar, ya que cuando se incrementa la concentración de un sustrato, este llega hasta una velocidad máxima, lo cual indicará que la enzima se encuentra saturada. En el video que podemos ver aquí, vamos a ver unas reacciones enzimáticas, en el que tenemos una enzima de color verde y el sustrato de color azul. Observen que la velocidad con la que se está realizando la producción de los nuevos productos a partir de los sustratos, los productos son de color rojo. Pero ¿qué pasa si aumentamos la molécula de sustrato? Observen, al haber mayor molécula de sustrato, la velocidad de producción es mucho mayor. Esto quiere decir que la curva va ascendiendo con respecto a la velocidad. ¿Qué pasa si seguimos aumentando el sustrato? Se empieza a producir mayor cantidad de producto, pero hay veces que no produce nada porque la enzima empieza a saturarse. Entonces vean que al aumentar el sustrato
aumenta la velocidad, pero llega a un límite máximo, que es la velocidad máxima. Ahora, si aumentamos la temperatura, el sustrato empieza a tener un mayor movimiento. La enzima produce mayor cantidad de producto, pero si se aumenta a una temperatura excesiva, ya que las enzimas son de carácter proteico, se empiezan a desnaturalizar y ya no reaccionan. Temperaturas excesivas son desfavorables para este tipo de reacciones. La cinética de Michaelis-Menten describe la velocidad de reacción de muchas reacciones enzimáticas. Recibe este nombre en honor a Leonor Michaelis y Maud de Menten. Este modelo solo es válido cuando la concentración del sustrato es mayor que la concentración de la enzima y para condiciones de estado estacionario, es decir, cuando la concentración del complejo enzima-sustrato es constante. Para determinar la velocidad máxima de una reacción enzimática, la concentración de sustrato, denominado como S, se aumenta hasta alcanzar una velocidad constante de formación de producto. Esa es la velocidad máxima de la enzima. En ese caso, los sitios activos de la enzima están saturados con sustrato, como mencionamos anteriormente. La velocidad V indica el número de moléculas de sustrato que se convierten en producto por segundo. Con concentraciones crecientes de sustrato, la enzima va acercándose asintóticamente a su velocidad máxima, pero nunca la alcanza. Por esta razón, no hay un valor de sustrato determinado para la velocidad máxima. De todas formas, se puede definir un parámetro característico de la enzima empleando la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Aunque es imposible medir exactamente la concentración de sustrato que da Vmax, las enzimas pueden caracterizarse mediante la concentración de sustrato a la cual la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima. Esta concentración de sustrato se conoce como constante de Michaelis-Menten. Ejercicio. Para estudiar la dependencia de la velocidad frente a una concentración de sustrato de una reacción catalizada enzimáticamente, una cantidad constante de enzimas adiciona a una serie de medios de reacción de 10 ml de volumen contenido a diferente concentración. Aquí tenemos una tabla con las diferentes concentraciones y con sus respectivas velocidades. Y para resolver el ejercicio de una manera correcta es preferible emular estos datos en una gráfica, tal como la que podemos ver a continuación. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la velocidad máxima para esta reacción? La velocidad máxima de una reacción se da cuando, a pesar de un aumento de concentración de sustrato, la velocidad sigue siendo la misma, con lo que podemos ver que a partir de este punto es de 0,25 micromoles sobre minutos y no varía con el aumento de concentración de sustrato. Por tanto, la respuesta es 0,25 micromoles sobre minutos. ¿Por qué la velocidad permanece constante a una concentración mayor a 5 por 10 a la menos 4 moles sobre litros? A dicha concentración de sustrato la velocidad es máxima, porque las enzimas se encuentran saturadas y un aumento en el sustrato no puede afectar la velocidad de reacción. Y tenemos cuál es la concentración de enzima libre para una concentración de 5 por 10 a la menos 4 moles sobre litros. En este punto todas las enzimas se encuentran saturadas, dado que la velocidad no varía, concluyendo que la enzima se encuentra saturada. ¿Cuál es la Km o la constante de Michaelis de la enzima? Para este ejercicio debemos aplicar la fórmula de Michaelis-Menten, que es la que tenemos aquí. Por tanto, lo que debemos hacer es despejar esta constante Km de manera algebraica y simplemente reemplazar los datos. Como ya tenemos la velocidad máxima, la velocidad inicial y la concentración de sustrato, se reemplazan los valores y obtenemos como respuesta 1,25 por 10 a la menos 5 moles sobre litros o 1,25 micromoles sobre litros. Calcular la velocidad inicial para una concentración de 1 por 10 a la menos 6. Como ya tenemos todos los valores, tanto como la velocidad máxima, la concentración, la Km
y la concentración de sustrato, simplemente se reemplazan los valores y tenemos como resultado 0,018 micromoles sobre minutos. Y por último tenemos calcular la concentración de producto formado en los 5 primeros minutos de reacción, utilizando 10 ml de una disolución de sustrato. Como no nos menciona la concentración en la que se encuentra el sustrato, se asume que éste se encuentra saturado, por tanto la velocidad inicial será igual a la velocidad máxima, que es 0,25 micromoles sobre minutos. Si se procede a realizar una regla de 3, en la que tenemos que si 0,25 micromoles se forma en un minuto, en los 5 minutos que nos menciona el ejercicio, ¿cuánto se va a formar? En el cual nos da como resultado 1,25 micromoles. Y como nos está pidiendo en 10 ml de disolución, se transforma a litros y se procede a hacer una relación, en la cual nos da como resultado 1,25 por 10 a la 2 micromoles sobre litros. El objetivo de esta experimentación fue realizar pan con una sustitución parcial de harina de plátano en su composición, a unos añadirle alfa-amilasa y a otros no, y comparar dichos resultados. La alfa-amilasa es una enzima que cataliza la hidrólisis de los enlaces alfa-glucosídicos de los polisacáridos de alto peso molecular, tales como el almidón, liberando glucosa y maltosa. Aquí se pueden ver las dos recetas utilizadas para la elaboración del pan. Se utilizó harina de plátano en una proporción de un 5% en comparación al peso de la harina de trigo utilizada, además de todos los ingredientes generales para la elaboración de este producto. Como se puede ver, la diferencia entre estas dos recetas es que la de la derecha se le añadió 0,5 gramos de alfa-amilasa. Para la elaboración del pan, lo primero que se realiza es un mezclado de todos los ingredientes donde se busca homogeneizar todos los componentes sólidos con los líquidos. Luego se procede a amasar la masa con el fin de optimizar las propiedades funcionales dotadas por el gluten. Se forma una masa boleada y se la cubre con papel film, esperando que el volumen de esta masa aumente debido a la producción de gas característica de la fermentación etanólica. Finalmente se moldea los panes en la forma que se desee y se los lleva al horno a una temperatura de 165 grados Celsius por 15 minutos. Se realizaron pruebas de las dos muestras de panes en un texturómetro de la universidad, donde se presenció que el pan con enzima perdió elasticidad y cohesividad en comparación al sin enzima, y presentó un trabajo de masticabilidad mucho mayor al que no tenía enzima. En este primer gráfico tenemos un diagrama de barras comparando la elasticidad obtenida en cada muestra de pan. La elasticidad es una medida en milímetros y se puede observar que el valor de elasticidad que se aproxima al estándar es la de harina de plátano al 5% de sustitución con una elasticidad de 2,4 milímetros en comparación de 2,6 milímetros de elasticidad. En este segundo gráfico se muestran barras comparativas de la adherencia o cohesividad de cada masa, observando una mayor aproximación a la medida estándar otorgada por la masa de pan con sustitución parcial de plátano. La masticabilidad. En este gráfico se muestra comparaciones entre el trabajo de masticabilidad producido por las diferentes masas, mostrando un mayor trabajo de masticabilidad en la masa que contiene un porcentaje de enzimas. El pan con enzima presenta una corteza con mayor color debido a las reacciones de Maillard y un mayor volumen en comparación al sin enzima. Esto se debe a la mayor disponibilidad de sustrato que se disponía para realizar la debida fermentación alcohólica, que le da mayor volumen al pan. Sin embargo, la formación de la miga no fue la esperada, presentando una consistencia más compacta y ligeramente viscosa debido a la retrogradación presente en el interior del pan. En la metodología empleada se utilizaron una sustitución parcial de harina de banano al 5%. Se realizaron pruebas en un texturómetro en el que se analizaron parámetros como elasticidad, masticabilidad y gomosidad, en donde los parámetros que más acercaban a la muestra patrón de harina al 100% fue la harina de plátano con 5% de sustitución sin enzimas, mientras que la que tenía enzimas
arrojó valores muy por debajo de los estándares y mostrando un mayor trabajo de masticabilidad. Por tanto, se puede concluir que un pan sin adición de enzimas es ideal debido a que la harina de trigo utilizada para la elaboración de pan común posee alfa-amilasas innatas que facilitan la disponibilidad de azúcares libres realizando cortes en los enlaces alfa 1,4 glucosídicos en la estructura de los almidones presentes en la harina. Estos azúcares son empleados como sustrato para la fermentación que realizan las levaduras, obteniendo como producto CO2 y alcohol etílico, en donde el CO2 es atrapado en la red de gluten formada en la masa de harina, mientras que el alcohol etílico formado se evapora en el proceso de horneado. Tener una alta o baja concentración de sustrato, y cuando nos decimos sustrato nos referimos a los azúcares simples liberados por alfa-amilasas en la harina, puede acarrear problemas durante el proceso de panificación o fermentación. El tener una concentración baja de sustrato generará una masa con falta de fermentación, debido a la baja producción de CO2 por la poca disponibilidad de sustratos para la levadura, mientras que el que tenía mayor concentración de sustratos generará una masa con alta actividad fermentativa, es decir, mayor producción de CO2. Adicional a esto, si se mantienen concentraciones elevadas de sustratos, el pan presentará un exceso de color en la corteza, lo cual es producido por la reacción ocurrida entre los azúcares reductores presentes en el medio, entre esos la glucosa, y los aminoácidos presentes en el huevo, dando lugar a la reacción de Maillard. La miga del pan con enzimas presentó una apariencia más compacta y ligeramente dulce debido a los azúcares libres no utilizados como sustrato por las levaduras, debido a que éstas pierden su capacidad fermentativa por las altas temperaturas de horneo.